Good evening, everyone. Can you hear me? Please confirm if you hear me. Buenas noches. Por favor, me confirman si me escuchan. Good evening. Can you hear me? Buenas noches. ¿Me escuchan? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Thank you. Welcome to the session. And thanks for your punctuality and attendance to the session. For today's class, we'll have three major parts. The first part of the class will be an introduction to the vocabulary that you are working on this week on Unit 3.1 that has to do with containers. So we'll do an exercise to practice this, this topic. The second part of the class will be about the grammar point that has to do with gerunds and infinitives. We'll explain what they consist of and we'll have some exercises to practice these two topics. And the final part of the class will be addressed to the week's reminders, important information about the second term end and the beginning of the third term and some aspects that we always highlight. Entonces, darle la bienvenida a esta sesión del día 14 de noviembre, siendo las 7:05. Dimos por inicio nuestra sesión de hoy, la cual va a tener pues tres partes, como casi siempre tratamos de organizar en nuestras sesiones. Inicialmente pues trabajaremos en la parte de vocabulario de la unidad 3.1, la cual pues en esta semana estamos trabajando lo de contenedores. Entonces vamos a ver un poquito acerca de eso con un ejercicio. Luego ya pasaremos a la parte gramatical también de esta semana, que tiene que ver con el tema de gerundios e infinitivos, que consiste y un par de ejercicios para practicar. Y cerraremos pues con nuestras informaciones que siempre damos acerca del módulo, de qué unidad vamos, cómo fue el cierre del segundo corte y qué se viene para este tercer corte que estamos iniciando a partir del día de ayer. Okay, excellent. So let's start with the first part of the class. And I'm going to share this exercise with you. Let me copy and paste it in the chat. Okay, so you click on here and you find this exercise, this activity. So what is the idea? You're going to play in here, which says start, and the idea is to drag and drop each item into its correct group. Okay, so you're going to drag and drop depending on the kind of container. If it's a plastic or metal, paper and cardboard and glass. Okay, so you drag and drop, and when you finish, you go here to submit answers. Okay, we'll have 3 minutes to do the exercise. Okay, 3 minutes. I'll be right back. Ya vuelvo con ustedes, 3 minuticos. No olviden que pueden enviar pantallazo o participar ahorita por puntos. Recuerden que iniciamos desde hoy tercer corte, entonces todos los puntos que acumulen van para tercer corte. ¿Listo? 3 minutes. I'll be right back. Ya vuelvo con ustedes.
All right, time is up. Let's see if you could do the exercise. Remember that you can participate by raising your hands. Bien que pueden levantar su mano para participar y pues también pueden enviar pantallazos si quieren pues puntos. Recuerden que esto es para el tercer corte que iniciamos. Okay, so let's start with Alejandra Arboleda. Yes, Alejandra, go ahead. Yes, teacher. A bottle of wine is glass. A bottle of wine is glass. Okay, excellent. Thank you, Alejandro. Let's go with Paola Ortiz. Yes, Paola, go ahead. Hi, teacher. A box of chocolates is the paper a cardboard. Okay, you pronounce chocolates. And Chocolates? All right. all right, excellent. Thank you, Paola. Let's go with Nicole. Nicole Becerra. Yes, Nicole. A carton of cream in paper or cardboard. A carton of cream, paper, and cardboard. Okay, Nicole, excellent. Let's go with Marta Alcántara. Yes, Marta, go ahead. Marta, are you there? Well, Marta, you probably have a problem with your audio. Check it, please. Revisa el audio a ver si de pronto tienes algún problema. Eduardo, please. Continue. Good night, teacher. Hello. A can of beer, metal. A can of beer is metal. Okay, thank you. Let's go with Gisela. Gisela Hill. Yes, Gisela. Hi, teacher. A Hello. tin of tuna metal. Okay, excellent. Very good pronunciation, Gisela. Let's go with Julie. Julie Neusa. Yes, Julie. My teacher is a tube of plastic, ¿se dice así? Plastic, of plastic. You pronounce a tube of toothpaste. This is pronounced toothpaste. Okay, thank you. Thank you, Julie. Let's go with Rodriguez Natalia. Just Natalia, go ahead. Hi, teacher. A jar of jam. Glass. It's glass. And the final. Let's go with Tania. Tania Quevedo. Yes, Tania. A pack of crisps, plastic. As you pronounce packet, como está ahí. Así suena, okay, Tania. Excellent. Okay, let's submit the answers. And of course, all of them are correct. Excellent, very good. Thank you very much for those who participated. We completed this first activity. Okay, let's see. So some of the important containers. Entonces aquí tenemos algunos contenedores. Depending on the materials, con los materiales, for example, plastic, we have a tube of toothpaste. Remember you pronounce toothpaste. A packet of crisps, they are plastic, of course. Metal, we have a tin. Remember, tin is una lata, tin of tuna. And a can. A can, remember, can is similar to tin. They are synonyms. A can of beer. A box of chocolates, they are paper and cardboard. Box of chocolates. And a carton of cream. Carton, in this case, is de cardboard. Está hecho de, en este caso, como de cartón. And the glass, we have a bottle of wine and a jar of jam. Okay, perfect. So we can find more information about this in Stop Forgetting, the ebook. En este ebook podemos revisar un poquito más de información sobre estos contenedores. Entonces aquí vamos a encontrar contents and containers. So we have in here, for example, a bag, a bottle, a bowl, box, can, carton, container, cup,
Yes, we have different words related to this: glass, jar, jug, bag, roll, spray can, stick, tube, top, and tube. Yes, they are different, top and tube. We have and some examples about this container, like carton of milk or carton of cream, spray cans, and we have other things in there. Entonces aquí pues podemos mirar también un poco más de vocabulario relacionado con lo que estamos trabajando de la semana 11. Recordemos que es unidad 3.1 la que llevamos esta semana. Okay, perfect. Now let's go to the second part of the class, and it's related with this, is about gerunds and infinitives. Bueno, vamos a pasar ahora a una explicación que va a ser un poquito compleja, pero vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible, porque pues este tema es bien avanzado, digámoslo así. Acá pues vamos a tratar de verlo desde el punto de vista más sencillo, pero igual tiene sus cosas allá que muy seguramente los van a dejar con más dudas, pero pues la idea es que a poquito podamos ir mirando algunas de esas y tratar como de sacar de las más importantes. So let's use this presentation for this. Bueno, antes de eso, no mentiras. Let's go to the presentation. We're in 1 second, please. Let's start with this. So we're going to explain what is a gerund and what is an infinitive. So we have the topic gerunds and infinitives. Entonces, ¿qué es eso de gerundios e infinitivos? Ese gerundio suena como un señor por allá de Boyacá con el nombre gerundio, ¿cierto? Suena un tanto raro ese nombre, pero entonces, ¿en qué consiste ese nombre de gerundio? Resulta pues que tenemos que mirar es los verbos y sus funciones y también en la oración cómo están estructurados. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener en una misma oración un verbo que puede comenzar la oración, luego jugar es bueno para los niños, ¿cierto? Entonces, cuando digo esa oración en español, estoy utilizando el verbo jugar y va a ser como el sujeto de mi oración. También yo puedo tener dos verbos en una misma oración. A mí me gusta jugar fútbol. Yo tengo el verbo gustar y tengo el verbo jugar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que así como en español pueden tener unos cambios que no son tan dramáticos, sí, de hecho son más sencillos, en inglés sí van a tener unos cambios que pueden ser significativos. Entonces, dependiendo de los verbos, dependiendo de la función que tengan y dependiendo también de la parte, digamos, de lo que quiera darse a entender en la oración, pueden llegar a cambiar de una forma u otra. Vamos a mirar primero qué es eso gerund form. Entonces, gerund form es cuando nosotros cogemos los verbos, como los vemos en los ejemplos de acá, y les colocamos ing, ¿cierto? Entonces, playing, studying, giving, swimming, collecting. Entonces, esa forma gerundio que llamamos es colocarle al verbo el ing. Normalmente nosotros en español lo traducimos como ando, endo, ¿cierto? Entonces, jugando, estudiando, dando, nadando, recolectando, pero en este caso, para la traducción en español no los vamos a traducir con el ando, endo, ¿listo? Porque no estamos hablando de progresivo, sino de gerundio, que son dos formas diferentes, o sea, en términos de uso son diferentes. Que se construyan igual con el ing es otra cosa, pero en términos de lo que, para qué funcionan, van a ser diferentes en este caso, ¿listo? Entonces, miremos cómo lo utilizamos ese gerundio. Entonces, number 1, as the subject or object of a sentence. Entonces, como les decía, los gerundios los podemos formar dependiendo si es el sujeto de una oración o el objeto de una oración. Y ahorita miramos un ejemplo de esto. Entonces, veamos el primer ejemplo. Dice, collecting flowers is my hobby. En este caso, ¿cómo está funcionando este verbo? ¿Cómo creen? ¿Como sujeto o como objeto? ¿Y por qué? ¿Quién me puede contar allá cuál cree que sea la función de lo que estamos viendo aquí en la oración? ¿Será un sujeto o será un objeto de una oración? ¿Y
¿Por qué creemos que es uno u otro? A ver quién se anima a explicar qué cree que sea en ese caso ese ejemplo que nos están dando aquí. A ver, nadie se anima a ver. Les recuerdo que hay puntos de participación. Listo, entonces por acá tenemos a Paola. Yes, Paola. What is your opinion? Okay, teacher. Is a subject, pienso yo, collecting flowers is my hobby, como recolectando flores es como mi pasatiempo, ¿no? Pienso yo, profe, no sé si esté raro. That's nice. Efectivamente es, pero entonces, ¿aquí será que lo traducimos como recogiendo flores o recoger flores? ¿Qué dices tú en ese caso, Paola? Recolectando, Cogiendo ¿no? flores, ¿no? O cogiendo, no sé. Recoger flores es mi pasión, ¿cierto? Entonces, acá, pues como les decía, a pesar de que tiene el ing, no lo vamos a traducir como algo que está pasando en el momento, sino como una idea de manera general. Entonces, en este caso, es el sujeto de una oración, porque yo comienzo la oración utilizando el verbo, que en este caso es como recoger. Collect es como recoger, pero le colocamos el ing. ¿Por qué le colocamos ing? Porque es un sujeto de la oración. Entonces, digamos que hay, al principio de una oración, cuando estamos hablando de manera general, en este caso estamos hablando de recoger flores es mi pasatiempo, estoy hablando de algo que es general. Entonces, cuando sucede esto, ¿qué le tenemos que colocar al verbo? ing. ¿Listo? Cuando es el sujeto de una oración. ¿Listo? Pero ahora vea, miramos esta de acá. Dice, I like collecting flowers. Aquí ya no es el sujeto de la oración porque no estoy comenzando una oración con el verbo, sino es como el objeto. Entonces, es donde recae la acción, ¿cierto? Y en este caso vemos que hay dos verbos. Uno es este like, que es gustar, y collect, que es recolectar o recoger. Entonces yo estoy diciendo que a mí me gusta recoger flores. Yo no puedo decir, a mí me gusta recogiendo flores, ¿cierto? Porque eso suena raro. Entonces, ojo porque la traducción no puede ser ando, endo en este caso. Entonces, ¿pero por qué le tengo que colocar el ing? Porque en este caso es objeto de una oración. Pero además de eso, no solo porque es objeto, sino porque este verbo like trabaja con gerundio. Pues aquí comienza a crearse una gran pregunta. Profesor, ¿hay verbos que trabajan con gerundio y otros? ¿Qué pasa con los otros? Sí, entonces los que trabajan con gerundio les agregamos el ing, como en este caso, y a los otros pueden trabajar con la forma que ahorita explicamos que se llama infinitivo. Entonces, unos funcionan con gerundio, otros funcionan con infinitivo, y hay unos que funcionan con ninguno de los dos, y hay otros que funcionan con los dos. Entonces, ahí es donde está el problema. Pero entonces vamos a ir mirando de a poquito cómo funcionan algunos de ellos, porque pues son muchísimos verbos, pero vamos a ver cómo dando unos tips para reconocer cuáles trabajan con gerundios, cuáles trabajan con infinitivos, cuáles no trabajan con ninguno y cuáles pueden trabajar con los dos. ¿Listo? Entonces ahí está la cuestión. Entonces lo primero que tenemos que entender que como sujeto podemos utilizar un gerundio cuando hablamos de una manera general. ¿Listo? O cuando es el objeto, es decir, cuando es en el segundo verbo de la oración, ese verbo que está de segundas es el que va a tomar la forma del gerundio, pero esto va a depender del primero. En este caso, este like funciona con gerundio, por eso el segundo es el que se está afectando. Aquí es el segundo verbo el que se afecta, ¿listo? Pero como les digo, la traducción no puede ser a mí me gusta recogiendo flores porque pues eso no suena raro. Entonces yo no puedo traducirlo así, yo digo, a mí me gusta recoger flores. ¿En qué otro también lo utilizamos? After prepositions. Entonces después de las preposiciones también vamos a utilizar esto, ¿listo? Listo, entonces acá tenemos como una historieta, dice, they were very primitive stone tools
crude party and just look at this modem 28AK. Man, how could they live like that? Entonces, alguien que me ayude a ir leyendo los ejemplos y ya los vamos a explicar uno por uno. Entonces, a ver quiénes se animan por puntos de participación. Cada una de las oraciones vamos leyéndolas. Okay, let's go with Marta. Yes, Marta. The first sentence, please, Marta. Good evening, teacher. ¿Me escucha? Ajá, yes, Marta. They are interested student at archaeology. Listo, esa sería la primera. Okay, thank you, Marta. Let's go with Andrea. Andrea Mora. Yes, Andrea, go ahead. Hi, teacher. Hello, Andrea. They dream of becoming archaeologists. 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 We pronounce dream. Aquí puedes pronunciar la y la. Casi siempre suena como una I. Dream. Okay. Thank you, Andrea. Let's go with Mylene. Mylene Estrada. The third sentence, please. Number 3. Good night, teacher. They Hello. are crazy about discovering ancient cities. Okay, Mylene, you pronounce ancient. Ancient in this case. Okay, excellent. Let's go with Alejandra. Yes. Final sentence, please. Yes, teacher. They are tired of digging in the sand. Okay, perfect. Very good pronunciation, Alejandra. Thank you. Entonces, como nos damos cuenta, vean que en todos los verbos, pues obviamente va a tener el ing. Ya dijimos que los gerundios se forman siempre, pero vamos a mirar que todos los verbos están después de una preposición. Entonces, vean que acá tenemos in como en, ¿cierto? Entonces, ellos están interesados en estudiar. Entonces, cuando tenemos la preposición después de ella, siempre vamos a colocarle ing. Of, que también es una preposición de, en este caso, pues lo traducimos como con, porque digo, ellos sueñan con, pero pues generalmente es de. Igual es una preposición, por eso le colocamos ing. Crazy about, están, digamos, locos de por, ¿cierto? Entonces, este about también es una preposición, por eso aquí le colocamos ing. O está acá, they are tired of, están cansados de, y este verbo que es excavar, por eso también le colocamos ing. Entonces, conclusión, después de las preposiciones, siempre vamos a colocarle el ing a los verbos. ¿Listo? Hay otras expresiones, other expressions like good at, bad at, que soy bueno para tal cosa, que soy malo para tal cosa, keen on, listo, que tengo un interés en o que soy bueno para, también este keen on puede ser eso, bored with, que estoy aburrido con, fed up with, estoy cansado, abrumado de tal cosa, afraid of, que tengo miedo de. Entonces, como estas expresiones también van a utilizar el ing cuando yo arme la oración. Entonces yo digo, I am good at speaking English. Entonces soy bueno para hablar inglés. I am bad at doing mathematical operations. Entonces soy malo para hacer actividades, hacer operaciones matemáticas. Y así yo puedo ir construyendo oraciones. Como tiene preposiciones, pues los verbos van a tener ing en este caso. After specific verbs such as, entonces como les decía, los verbos, hay unos verbos que son específicos y únicamente trabajan con el gerundio. Algunos de esos son los que vemos acá, como like, hate, dislike, can't, stand, mind, look forward to, enjoy, prefer, fancy, feel like, ¿cierto? Hay otros que son como los que vemos acá, start, stop, continue, begin, finish, quit, give up, practice. Y otros como este, remember, forget, avoid, can happen. Entonces vean que son bastantes verbos los que tenemos que tratar como de recordar, pero digamos que como para no tener que aprendérmelos así como tan de memoria, entonces podremos ir
como dibujando unas conclusiones, son los tips para los gerundios. Entonces el primer tip ya lo vimos allá, que es, en este caso, el de después de las preposiciones siempre vamos a utilizar el gerundio. ¿Listo? Otro tip que podemos tener en cuenta, after phrasal verbs, de unos verbos que son verbos, digamos, son verbos que nos dan una idea completamente diferente de lo que nos está diciendo, que se conocen como phrasal verbs. También vamos a utilizar, por ejemplo, give up, o por ejemplo, look forward to. Este give up es como rendirse o dejar. Look forward to es como anhelar. O por ejemplo, put off, que es como posponer, ¿cierto? Entonces pongamos un ejemplo. Digamos que yo digo que yo dejé de fumar o dejé de tomar hace un año, ¿cierto? Entonces yo puedo decir esto así. Yo digo, este verbo give up, pues lo colocamos en pasado, basado en give es gave, entonces acá tenemos I gave up. Yo dejé, como esto es un phrasal verb, el verbo fumar, que es smoke, le debemos colocar ing. ¿Listo? Entonces acá lo tenemos. I gave up smoking 1 year ago. Y ahí tendremos un ejemplo de cómo podemos formar una oración a partir de un phrasal verb y el gerundio. Entonces, siempre después de todos los phrasal verbs, vamos a utilizar el ing. Por eso acá en el ejemplo que nos dan, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, este feel like, que es también como una expresión o un verbo phrasal verb. Este look forward to, lo vemos también ahí. Este can stand, que también es como una expresión verbal, como este give up, también lo podemos ver aquí, ¿cierto? Entonces hay diferentes, digamos, verbos compuestos que de alguna manera pues trabajan ahí y pues los podemos simplificar en este pequeño tip. ¿Listo? Otro tip que lo tengamos en cuenta es que after most verbs that imply likes or dislikes or hobbies. Entonces, después de la mayoría, no todos, ojo, por eso yo le digo most verbs, la mayoría de verbos que impliquen gustos o pasatiempos. Listo, no todos los verbos, pero sí una gran mayoría. Como por ejemplo, like, que es gustar, o por ejemplo, enjoy, que es disfrutar, o love, que es que le apasiona algo, algo que ama, ¿cierto? Enjoy, love, incluso los opuestos a esos, los opuestos como odiar, hate, dislike, disgustar. Entonces van a utilizar también, en este caso, el gerundio, ¿cierto? Entonces, pongamos un ejemplo con enjoy. Yo disfruto escuchar música, entonces yo enjoy, el verbo le colocamos el ing y tenemos nuestra oración. I enjoy listening to music. ¿Listo? Entonces estamos utilizando el ing. ¿Listo? Un tercer tip que es after most verbs that imply time or time limit. Entonces la mayoría de verbos que implican que como tiempo o un límite de tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos start, comenzar, continue, continuar, stop, detener, finish, terminar, entre otros. Entonces, ¿qué implican estos verbos? Como tiempo o un límite de tiempo. Y estos verbos van a trabajar con gerundio también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, I will continue learning English. ¿Cierto? Entonces voy a continuar aprendiendo inglés. Vea que no importa en qué tiempo es, futuro, presente, pasado. Lo que cambia es el segundo verbo, ¿listo? El segundo es el que se ve afectado, si ustedes se dan cuenta es el segundo, el que le estoy yo colocando la forma del gerundio. ¿Listo? Vea que acá está, esto es futuro, por eso le coloco el ing en este caso. ¿Listo? Y un cuarto tip que es after verbs that are progressive.
¿Listo? Entonces, cuando hay verbos que son progresivos, ¿sí? Independientemente que sean de estos o no, si están en progresivo, el verbo en este caso, perdón, los verbos que son progresivos ya se entiende que son, ¿qué? Que son de gerundio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digo, I am listening to music. De alguna manera aquí este verbo es progresivo, entonces ya está dando como una forma de gerundio. ¿Listo? O sea, verbos que son progresivos, no, sino formas progresivas, perdón. Entonces, obviamente las formas que ya son progresivas, de alguna manera pues son gerundio porque estamos utilizando el ing. ¿Listo? Entonces, después de los phrasal verbs, después de los verbos que implican esto y que implican tiempo y límite de tiempo, y obviamente las formas que son progresivas, se entiende que son de alguna forma gerundio, que tienen pues la diferencia radica en la traducción en español. ¿Cierto? Acá llego, estoy escuchando música, efectivamente acá sí le coloco el ando, endo al verbo, pero acá no puedo decir yo continuaré, yo continuaré aprendiendo, si también lo puedo colocar como una forma ando, endo, pero su función es diferente al progresivo, porque acá estoy hablando de algo que está de alguna forma pasando en este momento, mientras que esto yo lo estoy hablando en futuro, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, digo, disfruto escuchando, no puedo decir eso, disfruto escuchar música. O dejé de fumar, ¿cierto? Luego dejé de fumando, pues que eso suena raro. Entonces, hay oraciones donde yo lo puedo traducir como ando, vendo, y otras donde no lo voy a poder traducir de esa manera, entonces tengo que tener como esa claridad ahí. Listo. Entonces, es como los tips que podemos tener en cuenta para el gerundio. Como les dije, pues el tema no es nada fácil, entonces es de a poquito tratarlo de digerirlo. Vamos a mirar otros ejemplos acá rápidamente. Entonces aquí ya volvemos a poner la lista, si quiere pues tome un pantallazo de los verbos que trabajan para que ahorita en el ejercicio pues lo podamos realizar. Entonces aquí hay varios de los que ya vimos que se clasifican, por ejemplo este like, hate, dislike, can't stand, estos hablan de hobbies, ¿cierto? Como este enjoy, prefer también hablan de hobbies. Otros hablan del límite de tiempo como continue, stop, start, begin, finish. Entonces vea que hay varios de los que están aquí que entran dentro de esos tips que acabamos de dar. Let's see some examples. Entonces quiero que me ayuden rápidamente con los ejemplos. El que quiera puede ir levantando la mano y leyéndome alguno de los ejemplos. Any volunteer? Vamos a ver si alguien se anima a leer algún ejemplo de los que están ahí. Voy a ponerlos todos y cada quien el que quiera pues va leyendo uno de esos. Let's start with Marta. Yes, Marta. Marta. Creo que tienes un problema ahí atrás con el audio. Bueno, si quieres revisarlo ya ahorita lo lees. Entonces vamos con Andrea. Andrea, one sentence, please. I enjoy watching football on TV. Okay, excellent, Andrea. Very good pronunciation. Let's go with Luz. Luz Estepa. I had traveling by coach. Okay, Luz, you pronounce hate, and in here you pronounce coach. Okay, thank you, Luz. Let's go with Angie, Paola, excuse me, Paola Ortiz. Sí, profe, es también Ginette, es que yo no sé por qué ahora no se conectó bien, pero soy Ginette Paola. Okay. She started playing the guitar 2 years ago. Excellent, you pronounce ego, in this case, ego. All right. Entonces, como vemos, pues todos obviamente vamos a tener el ing en ese caso ahí. ¿Listo? Bueno, ese es como, digamos, lo más importante frente al tema de los gerundios para que lo tengamos en cuenta. Ahora, rápidamente miremos qué pasa con los infinitivos. Entonces, en el caso de los infinitivos, pues, a estos verbos
van a tener, digamos, dos tipos de infinitivos. Unos que vamos a llamar infinitivos bare infinitive, que es el infinitivo donde no le colocamos nada. Este bare es como si fuera desnudo o descalzo, ¿sí? Entonces es como que no tiene nada. Entonces el verbo está tal cual como lo vemos ahí. No le coloco ni ing ni le precede nada. Es el verbo en su forma normalita simple. ¿Listo? Como lo vemos aquí. O hay una forma que llamamos full infinitive, que es un infinitivo completo. En este caso sí debe llevar este, que será la preposición to. ¿Listo? Entonces, para decir yo que un verbo tiene el infinitivo completo o infinitivo o full infinitive, vamos a colocarle el to antes al verbo. Por eso acá, to play, to work, to go. ¿Listo? Mientras que acá, bare infinitive, que es que el infinitivo no lleva nada, está en su forma normalita. See, hear, speak. Ya entendiendo que es un infinitivo completo, un infinitivo que no es completo, digámoslo, de esa traducción, entonces ahora vamos a mirar cómo organizo ese full infinitive. Lo primero es after specific verbs such as, tenemos también una lista de verbos ahí que tenemos que considerar, ¿listo? Como por ejemplo este want, agree, accept, refuse, reject, invite, decide, choose, plan, learn, hope, manage, achieve, promise, as. Entonces, todos estos verbos que vemos aquí, todos trabajan con infinitivo. Eso quiere decir que si yo quiero hacer una oración, pues tengo que utilizar, en este caso, ¿sí? Con cualquiera de estos verbos, tendría que utilizar el infinitivo, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo quiero decir, quiero ir a viajar, o quiero irme a Cartagena, entonces vean que acá, en este caso, este verbo want debe trabajar con un infinitivo en este caso. ¿Listo? ¿Qué es el to? ¿Listo? No importa que acá lo vuelva a repetir. ¿Por qué? Porque yo estoy acá separando este primer verbo del segundo y esto ya significa es hacia Cartagena. Entonces, ¿a dónde quiero viajar? Pues a Cartagena. Pero debo utilizar el to. ¿Por qué? Porque el verbo que me dicen acá específico, que es want, pues trabaja con infinitivo. Entonces, por eso debo realizarlo de esa manera. Entonces, todos estos verbos que están aquí van a trabajar de esa forma con el infinitivo. Examples. Veamos algunos ejemplos. When I grow up, I want to become a musician. Entonces, cuando yo crezca, me quiero volver un músico. Vea que el verbo trabaja con el infinitivo to, por eso colocamos to become. Yo no podría decir, por ejemplo, I want becoming, estaría mal. ¿Listo? Por lo que les digo, unos verbos trabajan con gerundio y unos trabajan con infinitivo. Este no trabaja con gerundio, yo no puedo decir I want become. ¿Listo? Veamos este. He offered me a cold beer, but I refused to drink it. Entonces, vean que este verbo refused también trabaja con infinitivo. Yo no podría decir I refused drinking. No podría. Sería gramaticalmente incorrecto. ¿Listo? O veamos este último ejemplo. He invited me to go for dinner, but I didn't have the time. Entonces vean que este invite trabaja también con el infinitivo. To go. Entonces yo no puedo decir he invited me going. Estaría gramaticalmente incorrecto. Entonces, por eso les digo que hay que tratar de aprender cuáles verbos van a trabajar con unos, con el gerundio, cuáles trabajan con infinitivo y cuáles no trabajan con ninguno o con los dos. ¿Listo? Listo, acá tenemos más ejemplos. Vamos a ver quién me ayuda a leerlos rápidamente. A ver si. Listo, let's go with Anderson. Yes, Anderson, go ahead. Number one, please. Hello, teacher. Hello, Anderson. It was raining heavily, so he offered
to drive me home. Okay, very good, and Anderson. Thank you very much. Let's go with Alejandra. Yes, Alejandra, go ahead. Yes, teacher. When they finish high school, they plan to go to university. University. Okay, excellent. Very good pronunciation. Alejandra, let's go with Andrea. After walking for many hours, they managed to head to the top of the mountain. Okay, Andrea, you pronounce walking. In this case, walking, and in here you pronounce managed. Okay, excellent. Bueno, entonces vean que en todos pues estamos utilizando obviamente la forma del infinitivo completo, full infinitive. ¿Listo? Plan to go, manage. Entonces estos verbos van a trabajar específicamente con el infinitivo. Profe, disculpe, ¿puede mostrarme nuevamente la diapositiva, la anterior? ¿De los ejemplos o de los que están? Los ejemplos, profe. Ah, listo. Gracias, profe. ¿Listo? Ok. No problem. Bueno, entonces eso podríamos también, así como lo hicimos acá con los gerundios, podríamos definir algunos tips para los infinitivos. Entonces, ¿cómo vamos a mirar esos tips? Bueno, entonces, como para tenerlo en cuenta, pues digamos que la mayoría de verbos, no todos también, pero sí una gran mayoría de verbos que impliquen, digamos, en este caso, como va a sonar raro eso, no se van a emocionar mucho, que impliquen como deseo, pero no el deseo que creemos, sino el deseo de perseguir algo, de ir por algo, ¿cierto? Entonces, la mayoría de verbos que implican eso, como de que yo anhelo tal cosa, yo quiero, yo deseo hacer tal cosa, en este caso van a ir con el infinitivo. Entonces, por eso acá lo coloco como deseo, pero no lo van a tomar por el otro lado, porque si no se me van de clase, todavía no se me emocionen mucho. Entonces, acá tenemos este want, que es querer, o por ejemplo, plan, o planear, ¿cierto? También entra dentro de esos. ¿Listo? O por ejemplo, wish, que es desear también. ¿Listo? Entonces hay varios verbos acá que entran como en ese tipo ¿de qué? De implicaciones. Otro, por ejemplo, most verbs that imply expectation, expectativa. Entonces, la mayoría de verbos que implican como expectativa, como esperar, wait, que también es esperar, expect, que también es esperar, listo, would like, que es como me gustaría tal cosa, entre otros, van a utilizar el infinitivo, listo. Entonces, por ejemplo, digo, yo espero pasar inglés, ¿cierto? Que es lo que todos esperamos aquí en esta materia, I hope to pass English. Entonces, vean que acá estamos utilizando la forma del infinitivo en este caso. ¿Listo? Bueno, otros most verbs that imply prohibition. Entonces, la mayoría de verbos que implican prohibición también van a ir con infinitivo, ¿cierto? Por ejemplo, allow, que es como permitir, prohibit, que es como prohibir, permit, que es como permitir, forbid, que también es como prohibir también. Entonces, estos verbos como de prohibición o que implican prohibición también van a utilizar el infinitivo. Y por último, los verbos que van después de una forma progresiva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo digo, estoy aprendiendo a manejar, yo digo, I'm learning, aquí tenemos una forma progresiva. El siguiente verbo que es manejar, tengo que colocarle el to.
¿Listo? Necesariamente debo colocárselo porque acá hay un progresivo. ¿Listo? Entonces, en esas formas progresivas voy a utilizar ese. La única excepción a esta regla que les estoy diciendo es con el verbo go. Por ejemplo, yo voy, listo, en este caso, cuando yo, por ejemplo, quiero decir voy a esquiar o algo así, o voy a de compras, en este caso sí lo voy a utilizar a los dos, el ing, ¿listo? Solo con el verbo go va a pasar esto, ¿listo? Pero el resto de verbos que existen progresivo, en este caso sí vamos a colocarle el to en este caso, ¿listo? Entonces tenemos los verbos que implican como deseo, que implican expectativa, prohibición y los que van después de formas progresivas. Entonces aquí en la tabla que teníamos, en los verbos que teníamos aquí, entonces encontrábamos, ¿cierto? Algunos de esos verbos que implican algo, por ejemplo, planear, plan, esperar, ¿cierto? Prometer, que yo deseo algo, manage, que es como lograr, achieve, que es lograr, entonces estoy esperando algo, ¿sí? Entonces vean que estos verbos que implican como expectativa o como que explican deseo, entonces están consignados acá de alguna u otra forma. Entonces eso nos ayuda un poquito como a reducir todo. Aquí me tengo que aprender 20 verbos, ¿no? Pues entonces mire los tips, que de pronto los tips, usted mira un verbo que implica deseo, entonces, este verbo debe trabajar con infinitivo, y seguramente sí. Este verbo implica expectativa, entonces va a trabajar con infinitivo. Este implica prohibición. Pues eso de pronto nos ayuda a reducir un poco más, pues, ese que tengo que memorizarme 40 verbos que funcionan con infinitivo y 40 que funcionan con gerundio, ¿cierto? Entonces eso nos puede ayudar un poquito a eso. Bueno, ¿qué otra forma también utilizamos el infinitivo? Cuando utilizamos adjetivos. Entonces, después de los adjetivos, utilizamos también el infinitivo. Por ejemplo, it's nice to see you. Entonces, vea que este adjetivo, agradable, y acá hay un verbo, el verbo debe tener el infinitivo. It was hard to say. Entonces, este hard es un adjetivo, es difícil, fue difícil, perdón, decir adiós. Entonces, vea que el decir acá es también en su forma infinitiva. Entonces, conclusión, después de los adjetivos, también vamos a utilizar el infinitivo. ¿Listo? Y eso sería como lo más importante en cuanto a los infinitivos. Y para terminar, nos resta los que no tienen ni el uno ni el otro, que llamamos bare infinitive. ¿Listo? Entonces no utilizan ni gerundio ni el to, sino se llaman infinitivos incompletos o infinitivos sencillos. Entonces, estos infinitivos, ¿cómo los utilizamos? After the modal verbs. Recordemos que habíamos visto este tema de modales. Los modales no utilizan eso. Por ejemplo, can, must, should. No utilizamos nada de eso. Entonces, he can speak Spanish. Yo no digo acá he can to speak o he can speaking. No. Entonces, los modales son ejemplos de infinitivos que no utilizo ni el to ni el ing en este caso, ¿cierto? O you mustn't smoke in a hospital, que veíamos cuando vimos los modales, vea que el verbo no tiene ni to ni ing. ¿Listo? After the verbs let and make, ojo que esto es importante. Este verbo let y make no utiliza ninguna forma en el gerundio ni el infinitivo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, I was really sad that my parents don't let me go. Vea que acá tenemos el verbo let, que es como dejar. No me dejaron ir. Entonces yo no utilizo let me to go, ni let me going. Nada de eso. ¿Listo? Entonces hay un ejemplo ahí del let. Y acá, I can always make you smile. Vea que este make es el verbo y smile. Puedo siempre hacerte sonreír. Entonces, este verbo smile no va a tener ninguna forma, ni le coloco el ing, ni le coloco el to. Simplemente van a quedar en su forma normalita que llamamos bare infinite. Entonces, los verbos let y make no trabajan con
ninguno de los dos. Y hay algunos verbos que trabajan con ambos, pero entonces, ¿cuáles son como los más reconocidos? Como para que tengamos una idea, pero que pueden trabajar con ambos. Algunos como este like, como este love pueden trabajar con ambos, como este hate también pueden trabajar con ambos. ¿Listo? Entonces son algunos verbos que podemos ver diciendo I like to travel o I like traveling. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos no hay ningún problema. I love to play sports o I love playing sports. Entonces, en cualquiera de los casos yo los puedo tener. Y no tienen ninguna diferencia significante. Entonces, pueden trabajar con unos y otros. A veces lo podemos ver de esa manera. ¿Listo? Entonces, estos que si trabajan con ambos van a ser un poco más complejos. Tenemos como que revisarlos con más calma y con más tiempo. Bueno, vamos a un pequeño ejercicio a ver si nos quedó toda esta información. Yo creo que es bastante lo que tenemos que recordar, pero pues veamos si de pronto con el ejercicio nos ayuda un poquito a revisar qué es. Listo, muy bien. Entonces, let's go to the exercise. Please click here. What is the idea? The idea is to put the verb into either the gerund or the infinitive with to. Okay, so we want to do until number 10. Vamos a hacer hasta la número 10 nomás por tiempo para poder hacer una última actividad. Acá tenemos, por ejemplo, acá dice I don't fancy. Entonces, este fancy, vamos a ver si de pronto lo teníamos allá o si lo podemos encajar en alguno de los tips que dimos, pero efectivamente acá vea que sí lo vemos, ¿cierto? Que fancy trabaja con gerundio, entonces quiere decir que lo vamos a colocar acá con gerundio, entonces digo, I don't fancy going, ¿cierto? Going out tonight. Entonces le damos acá check y ahí tenemos la respuesta correcta. Listo, vamos a realizar los demás. Traten de mirar los apuntes o mirar a ver si alguno de los tips le ayuda y van colocando. No importa si queda mal, pues estamos aprendiendo y vamos mirando cuáles nos quedaron bien y cuáles no. Okay, we'll have 5 minutes to do the exercise. I'll be right back. Pueden enviar pantallas o pueden participar acá diciendo las oraciones.
Okay, excellent. Time is up. Remember, you can share your screenshot. No olviden que también pueden compartir pantallas si quieren. Okay, let's start with Alejandra Arboleda. Yes, Alejandra. Can you tell me number 2, please? Number 2, she avoided telling him about her plans. Okay, excellent. And that's the correct. Very good. Thank you, Alejandra. Let's go with Jeanette. Okay, Jeanette. Number 3, please. I would like to come to the party with you. Exactly. Perfect. Thank you very much, Jeanette. Let's go with number 4. Gisela Hill. Go ahead. He enjoys having a bath in the evening. In the evening. Okay, very good, Gisela. Perfect. Let's go with number 5. Sandra Roncayo. Yes, Sandra. She keep talking during the films. She kept. You pronounce kept in this case. Excellent, Sandra. Let's go with number 6. Andrea Mora. Yes, Andrea. I am learning to speak English. To speak English. Excellent. Very good, Andrea. Let's go with number 7. Okay, Diana Lozano. Yes, Diana. Number 7, do you mind giving me a hug? Give me a hand. Excellent. Very good, Diana. Thank you. Let's go with number 8. Can you volunteer? A ver si hay voluntarios o voluntarias. Number 8. Okay, perfect. Let's go with Sandra. Yes, Sandra. She helping me to carry my suitcase. To carry my suitcases. Okay, excellent. Number 9. Yes, Andrea. Life finish cooking, come and eat. Excellent. Let's go with number 10, Anderson. Yes, Anderson. Jean, he decided studying biology. Studying biology. Okay, let's check if this is correct. Bueno, en este caso no sería decided studying, porque ese verbo trabaja con, a ver, Tania, ¿cómo quedaría entonces, Tania? Tania. Profe, no, esa no me quedó bien, no sé. Esa no te quedó bien, bueno, pero si no trabaja con gerundio, entonces, ¿cómo debería quedar? To study. To study. Entonces ahí sería, he decided to study biology. Ok, excelente. Bueno, entonces aquí vemos, por ejemplo, este decide es como de decidir, ¿cierto? Cuando uno decide algo es porque quiere algo, ¿cierto? Entonces podría meterse dentro de ese plano. Finish, que dijimos que es límite de tiempo, trabaja con gerundio. Bueno, este verbo sí no lo podríamos encajar en ningún tip, pues tenemos que aprender que este help trabaja con infinitivo. Este más lo mismo, no lo podríamos encajar en alguno, que es como te importa, importar, en este caso también trabaja con gerundio. Este sí deseamos que los verbos que después de la forma progresiva siempre van a tener infinitivo. ¿Listo? Este también no lo podríamos, es como mantener. Este sí lo podemos colocar dentro de los pasatiempos o gustos, disfrutar. Este es como me gustaría, o sea, como una expectativa, por eso va con infinitivo. Este evitar, no lo podríamos encasillar, ya tenemos que aprendérnoslo.
Y pues este también. Entonces vea que hay de pronto algunos que vimos aquí que pueden encasillarse en los tips, mientras que otros pues sí tenemos que irnoslo aprendiendo. Entonces de a poquitos ustedes pueden ir mirando esos detalles ahí y aprendernoslos, porque pues siempre son bastantes verbos que trabajan con unos o con otros o con ninguno. Entonces ahí es algo que de a poco podemos ir mirando. Okay, excellent. So let's go to this final exercise. Hagamos este último ejercicio a ver cómo nos va. Entonces la idea es que podamos ir escogiendo. Listo, no vamos a dar el ejercicio, sino que quiero que lo hagamos acá para que miremos. Entonces yo les doy el ejemplo. Entonces dice, I enjoy, entonces ¿con qué trabaja? ¿Cuál será la respuesta? O porque acá la barra de tiempo se nos va acabando. Entonces, la B, pro. Listo. I enjoy writing, entonces colocamos esta, listo. Y esa es la respuesta correcta. Entonces el que quiera puede levantar la mano y me va diciendo cuál de las dos opciones cree que sea. Okay, we have in here number 1. Let's go with number 2. A ver, ¿quién se quiere animar? Levanta la mano. I hope. A ver si recuerdan. Jess Anderson. A, teacher, to finish. To finish the book tonight. Let's see. To finish. And excellent. That's correct. Very good. I hope to finish. Recordemos que eso implica expectativa, por eso ese verbo va con infinitivo. Very good, Anderson. Bueno, vamos con question number 3. I forgot. A ver, ¿qué creen por ahí? A ver, Jeanette. Is be calling? I forgot calling you. Vamos a mirar si ese verbo trabaja con infinitivo, con gerundio. Y en este caso no trabaja con infinitivo, que es el verbo olvidar, pero bueno, no hay problema. Ahí de a poquito vamos mirando. Bueno, ojo con el bonus round. Miren acá para que le echen ojo y me digan cuál de los números va a ser. 1, 2, 3, 4 or 5. Okay, one number. 1, 2, 3, 4 or 5. 5. Number 5, okay, let's see, is number 5. Uy, Dios mío, nos aumentaron la velocidad, ojo, porque va más rápido ahorita. Entonces vamos con Marta Alcántara. Marta, number 4, ojo con la 4. Marta, which one kept? Marta, A or B? Dancing. Dancing. Uy, Dios mío, casi que no. Dancing. Listo, he kept dancing, muy bien. Ese verbo lo vimos en un ejemplo diferente. Listo, bueno, let's continue with the next, number 5. Bueno, a ver, I dislike. A ver qué dicen por ahí. Raise your hands. Levanta la mano. To think. To think. A ver, ¿qué dice Gisela? Gisela, think or to think or thinking. To think. Bueno, vamos con to think. To think. A ver. Y en este caso no, recordemos que los verbos like son de pasatiempos. Van a ir con gerundio. Number 6. It stopped. It stopped. To rain. To rain. To rain. To rain. Dice Sandra Roncayo también. ¿Apoya, Sandra? No, rain. La B, Rain. To rain. A ver si es to rain. Tampoco. Dijimos que los verbos que implican tiempo, límite de tiempo, van a ir con ing como stop. No me creyó, profe. ¿Sí? Bueno, acá miren dónde está el bonus. Bonus round, 200 points. Oh my God. 1, 2, 3, 4 or 5. 3. 2. Escuché más 2. Bueno, vamos con 2.
100 points. Okay, very good. Ganamos 100 punticos al menos. Bueno, let's go with the next. Number 7. Vamos a ir hasta la 10. The cat avoided. A ver si les recordamos. Marta Alcántara. Bueno, entonces no escuché. Getting. Es getting. Y sí, señora, esa la habíamos visto antecitos allá. Ese avoid trabaja con gerundio. Muy bien. Ok, let's go with number 8. Vamos a ir hasta la 10 nomás. Gisela. I am afraid. Dating. Hey, teacher. Hey. Thinking. Thinking. Let's see, this is thinking. En este caso era to think. Sí, el profe no me creyó. Ok. Bueno, vamos con la novena. Number 9. I decided. Se la vimos ahorita un ejemplo. A ver si se acuerdan. Sandra. To say. To stay. Decided to stay at home. Efectivamente, to stay. El verbo decide trabaja con infinitivo. Bueno, vamos con la última. A ver si hay algún bono. Listo, nos queda un último bono. Para ir a la 10. Ojo acá, vean aquí. One, two, three, four, five. One. Two. Vamos a ver si tú vea. Ahora sí el que me decía, no creí, profe, le creí. Ok, bueno, el último. Era one. Sí, claro, yo lo escuché tú. I don't deserve. A ver ese verbo, ese no lo hemos visto. Bueno, vamos a ver si alguien lo adivina. A ver, Sandra o Marta que tienen. To Being. be, teacher. Being. Being. Oh, Dios mío, me puse una cruz. To be. To be. Bueno, vamos con being, a ver. Being. Being, dijeron allá otro más. Y ese no era to be. No era. Profe, era to be. Ahora, por no creerle a Marta, ¿sí? Por no creerle a Marta. Bueno, muy bien. Vamos a dar por tiempo, si no alcanzamos a hacer todas las otras. Thank you very much for your participation and collaboration in the different activities. Entonces, bien por las actividades que hicimos, gracias a los que estuvieron ahí muy pendientes. Entonces, este tema pues lo podemos ampliar un poquito más acá viendo el ebook. Como les digo, no olviden que acá el ebook se llama Stop Forgetting. Y pues ahí vamos a encontrar el vocabulario que vimos el día de hoy sobre lo de containers. Y más abajo por acá ya vamos a encontrar lo de gerundios e infinitivos. ¿Listo? Entonces aquí podemos encontrar pues algunos ejemplos de cómo funcionan esos gerundios, esos infinitivos. ¿Listo? Entonces, para que lo puedan revisar con más calma. Bueno, muy bien. Entonces, recordar también que ya terminamos nuestro segundo corte y pueden, por favor, revisar sus notas. Acá donde dice Doubts and Concerns y acá donde dice Issues van a encontrar ya las notas del Excel. ¿Listo? Con el documento que dice Nota Segundo Corte. No olviden, por favor, lo que hemos explicado desde el comienzo, que en este caso, pues las notas tienen que ver primero pues con su 20%, que es el tema del proyecto colaborativo que evaluamos hace 8 días, y pues lo de las unidades que trabajamos, esto es de la 2.1 a la 5, este es el 13%, y una autoevaluación que ustedes deben realizar. ¿Listo? Entonces ahí está el 2% más, 3 es 15% y
20-35%. No olviden que la participación da hasta 3 décimas y la inasistencia se les envía una alerta a las personas, a los que no contestaron, pues se les hizo el descuento de eso. Y esta es su nota total, que es la que debe estar en Génesis, para que verifiquen, y si hay alguna anomalía, pues con gusto me la pueden transmitir en el transcurso de esta semana. ¿Listo? Entonces estoy frente al tema de las notas. Ya para este tercer corte que iniciamos, entonces la idea es que esta semana pues realicemos la unidad 3.1, más tardar hasta el domingo que ustedes puedan realizarla. Y frente al tema de las notas del tercero, pues no olviden que acá donde dice Course Agenda, podemos observar las notas. No olviden que también está pues la agenda del curso para que miren cómo vamos en términos de tiempo. Y pues nuestra fecha importante, que ya desde la primera clase se les dijo a ustedes, para que la recuerden nuevamente, 16 de diciembre, que es el examen final, es el 27% de la nota del 30% del tercer corte. O sea, tiene prácticamente toda la nota del tercer corte. Entonces, desde a partir de la próxima semana vamos a comenzar a dar unos tips para revisar parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de ese examen final, y pues que obviamente les sirva como recomendaciones para el examen de SAR Pro que usted va a tener que sí o sí realizar. Listo, entonces eso es lo que tenemos acá en el tercer corte. Unidades 3.1 a 3.5 es un 3%, acá dice que vale todo el 30%, no, le alcanza a dar un puntaje de 3% las unidades, porque igual tiene que realizarlas. Si quiere abrir el examen, tiene que realizar todo esto para poder abrir el examen, y si no, pues no lo va a abrir ese sábado y prácticamente estaría sentenciando la pérdida del tercer corte. ¿Listo? Entonces, por favor, muy pendientes a continuar para poder abrir el examen el 16. Y esa fecha, pues, reservarla, por favor. No olviden que el examen tiene, entre otras cosas, tiene 70 minutos que van a tener ustedes para realizarlo, y se va a habilitar desde las 8:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Van a tener 12 horas para realizarlo, pero solo 70 minutos cuando usted abra el examen. 7 partes, 55 preguntas. De eso hablaremos en más detalle dentro de 8 días. Entonces sería toda la información. Rápidamente va a ser llamada a asistencia y quedaríamos despedidos. Profe, disculpa. Sí, señor. Una pregunta, ¿me podrías repetir dónde se encuentra lo del Excel de las notas? Sí, señores. Usted vuelva a compartirle pantalla. Acá donde dice Doubts and Concerns, ahí usted va a donde dice Issues, y en ese foro usted al final va a encontrar el Excel con las notas. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Con gusto. Y pues no olviden que las personas que participaron pues automáticamente quedan con su asistencia. Marta Alcántara, thank you. Alejandra, thank you. Nicole, thank you. Brian Beltrán. Brian Beltrán. Diana Cañón. Presente. Irene Castro. Presente. Anderson Cifuentes. Presente. Luz, thank you for your participation. Maylin, thank you for your participation. Eduardo, thank you. Gisela, thank you. Daniela Jiménez. Diana Lozano, thank you. Sandra Marta. Presente, teacher. Liliana Martínez. Presente, profe. Juan Montes. Presente, profe. Andrea, thank you for your participation. Álvaro Murcia.
Anderson Naranjo, thank you. Julie Neusa. Julie, thank you for your participation. Julie, Jenny Niño. Profe Daniela Jiménez. Presente, profe. Okay, Daniela, thank you. Presente, Jenny Giovanna Niño. Lisa, Jenny, thank you. Jeanette, thank you for your participation. Juliana Páez. Laura Polanco. Presente, Profe, buenas noches, Daniela Jiménez. Lisa, Daniela, thank you. Laura, okay. Laura. Tania, thank you for your participation. Laura Ramírez. Present. Javier Ramos. Duan Roballo. Natalia, thank you for your participation. Lady Rojas. Presente, profe. Sandra, thank you for your participation. Jenny Uribe. Santiago Valencia. Buenas noches, presente, profesor. José Vera. Presente, profe. Aura Zuluaga. Presente, profe. Bueno, me quedó pendiente Jenny Uribe, Duan Roballo, Javier Ramos, Juliana Páez, Álvaro Murcia y Brian Beltrán, por si están por ahí. Listo, los demás ya quedamos con la asistencia. Thank you for your time and see you the next class. Have a nice night. Bye bye. Take care of yourselves. Goodbye. Gracias, profe. Good night, teacher. Gracias. Gracias, Bye, profe. teacher. Thank you. Bye. See you. Bye bye.